Bienvenidos al servicio de miércoles en la noche en este estudio bíblico. Qué bueno tener a Mike con nosotros, John, Dave Smith, Gabriel, Lauren y Josh. Y también al doctor David Watts y ustedes. Qué bueno tenerles a ustedes con nosotros. Quiero que lo sepan en gran manera. Donde quiera que vivan, donde quiera que ustedes estén, recibimos comunicaciones de lugares en el mundo que realmente yo nunca he visitado. Y yo he viajado en todo el mundo, pero yo pues doy gracias al Señor el poder escuchar de ustedes. Quiero que lo sepan, lo consideramos un gozo el escuchar de ustedes. Y voy a decir algo, si usted es bendecido por estas enseñanzas cada miércoles en la noche, llámenos, déjenos saber, cuéntenos, lo apreciaremos en gran manera. Me alegra cuando la gente llama y dice, he sido salvo viendo la programación. Alabado Dios por eso. Muy bien, empezamos una nueva serie en esta noche en el gran libro de Hebreos. Y Donnie, por favor, lee el primer versículo. ¿Qué tal, Dave? Porque Donnie no está aquí. ¿Cómo? Papá no está aquí. Bueno, Él anda afuera. Bueno, no, parece que no está aquí. Dave tal vez es el único que pudiera tal vez suplirlo, entonces. Bien. Tengo que leer a larga distancia desde Brasil, en el avión. Bueno, de todas maneras, Dave, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, se refiere a muchas y varias maneras. en otro tiempo a los padres por los Se profetas. refiere a los tiempos del Antiguo Testamento. Padre Celestial, ayúdanos en esta noche. Pedimos que glorifiquemos tu nombre y que exaltemos la gran palabra de Dios. Pedimos tu ayuda, llevando a cabo esta gran tarea, esto que alegra nuestras almas. Y lo pedimos todo en el maravilloso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Supongo que han habido argumentos sobre quién escribió el libro de Hebreos casi desde el tiempo en que se escribió, cerca de 2000 años atrás. Personalmente creo que Pablo lo escribió. Y yo, bueno, doy la bienvenida a cualquiera de los hermanos que tenga otro punto de vista. Pablo escribió este libro, sí lo escribió. Escribió este libro para exaltar al Señor Jesucristo. Y hubieron muchos de los judíos de aquel tiempo que aceptaron a Cristo y lo hicieron el Señor de su vida en cierta manera. Pero ahora estaban volviendo al judaísmo y volviendo al judaísmo estaban negando a Cristo. Y había muchas razones, imagino, por la cual hacían esto, pero creo que la razón principal era que cuando hacían esto aceptaban a Cristo como su Salvador y tenían que tornar su espalda a la ley, aunque era un producto terminado. Y perdieron sus familias cuando hicieron esto. Ellos fueron echados de la sinagoga. La sinagoga era un punto donde los niños iban a la escuela, donde hombres encontraban trabajo, sea lo que fuese, todo iba a la sinagoga y eran echados de la sinagoga. Y muchas veces llegó al punto donde si ellos aprobaban a un judío o pasaban por el lado de un judío, cruzaban al otro lado de la calle para evitar acercarse, y algunos de ellos hasta llevaron a cabo funerales por sus seres queridos que habían aceptado a Cristo. Así que este libro de Hebreos realmente es Pablo dirigiéndose a este problema. Y usted encontrará que él glorificará a Cristo. En el libro de Hebreos considero, y podemos decir sin temor a contradicción, mayor que cualquier otra de las escrituras de Pablo. Él glorifica al Señor porque eso era lo que estaba en juego. Si ellos aceptaban a Jesucristo, tenían que dejar ir a la ley.
Y eso no quería decir que lo criticaban, la ley era maravillosa, en cierta manera. Pero ahora que Jesús ha venido, no hay más necesidad por la ley. Así que ellos estaban viviendo tremenda persecución. Muchos de ellos lo estaban. Y ellos, algunos se cansaron de esto, de esta situación. Realmente les hizo mucho daño el perder sus familias, y eso era lo que estaba sucediendo. Y realmente sería difícil en la vida de cualquier persona porque las familias son muy cercanas. Así que fueron tratados como un hombre muerto, una mujer muerta cuando llegaron a Cristo. Fueron tratados así por sus familias. Y Pablo aquí va a exaltar a Jesús en este libro, como yo creo que él le exaltó como en ninguna de sus otras epístolas. Y mencionamos aquí que habló con nosotros en distintas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Lo que está diciendo es lo siguiente: en el tiempo del Antiguo Testamento, Dios dirigió a su pueblo a través de palabras proféticas o profetas. Es la manera como Israel fue dirigida por los profetas. Allí es cuando, ¿cuál fue el profeta que fue y le dijo a David, tú eres el hombre? Natán. Natán, ¿no? Y no fue eso un mensaje muy agradable, pero él guió la nación por los profetas, y encontramos eso con Jeremías, Ezequiel, con Isaías, con todos los gran profetas de la antigüedad. Pero con el Nuevo Testamento, con la iglesia del Nuevo Testamento, la guía por apóstoles. Y no habían apóstoles en el Antiguo Testamento. Hay profetas que mantienen esa misma oficina en cierta manera, pero su participación de guiar la nación ha sido reemplazada por los apóstoles. Y eso se le da un mensaje especial, y ese mensaje es para la iglesia. Y me parece que tal vez fue esta mañana en la programación de mi esposa, y tal vez dijeron, o alguien dijo, que en los años 50, 40, 50, 60, el gran movimiento de sanidad divina, los mayores que el mundo jamás había conocido, sucedieron en esta nación y en otras. Y eso fue Dios moviéndose en una manera poderosa. Y yo personalmente creo que muchos de estos hombres, no voy a decir que todos, pero muchos que fueron llamados por Dios en esta capacidad de dirigir a la iglesia, en este caso por la fe en la sanidad divina, eran apóstoles. Y alguien me hizo la pregunta recientemente, ¿piensa usted que Oral Roberts era un apóstol? Sí, así lo creo. Creo que lo fue. Y puedo citar a otros también. Eso no quiere decir que eran perfectos, no quiere decir que no van a cometer errores, pero sí quiere decir que Dios los usa. Él los usa por el poder del Espíritu Santo, y él sabía que la iglesia necesitaba este empuje, así que ordenó a apóstoles para llevar la palabra al mundo. Ahora, como dije, en el tiempo del Antiguo Testamento eran profetas. En el Nuevo Testamento ahora son los apóstoles. Hermano Swagger, creo que vemos algo emocionante en el libro de Hebreos en cuanto al entendimiento de varias cosas. Primeramente, estamos hablando de cómo habló en diferentes tiempos. Esto era la inspiración de Dios. Él habló a través de los humanos, pero fue Dios quien le estaba hablando, y su palabra fue revelada. Fue una revelación progresiva que Dios hizo. Habló a través en diferentes etapas, en diferentes lugares y en diferentes dispensaciones. Él habló a la gente a través de estos profetas. Ahora Él nos habla a través de su Hijo. Así que la finalidad o la conclusión de esto es el Hijo. Él tiene una superioridad superior sobre los ángeles y Moisés.
su sacerdocio no es a través del sacerdocio levítico, sino Melquisedec. Todo esto se presentará en el libro de Hebreos, justificando, y no solo justificando, pero revelando, recordándole a estos hebreos su lugar en Cristo, que es mucho más superior en él que viendo la ley antigua y lo que se enseñó a través de los profetas. Las cosas han progresado, en la finalidad de esa progresión está en el Hijo Jesucristo. El papel de la oficina o el lugar del apóstol tomará una porción de lo que Cristo nos dio y traerá una concentración, si puedo utilizarlo de esa manera, como en sanidades. Vimos cómo Smith Wigglesworth fue llamado el apóstol de sanidad, y usted menciona a Oral Roberts como un individuo que tuvo ese don, pero hubieron otros con los dones de fe que Dios utilizaría para traer algo de vuelta a la iglesia que se había perdido. Yo creo, hermano Swagger, y yo no sé si usted se va a sentir bien, pero no me avergüenzo, que usted es un apóstol. Usted ha traído a la iglesia el entendimiento de cómo vivir para Dios, trayendo la plenitud, lo que faltaba desde la iglesia primitiva. De hecho, creo que no se había ni entendido por la iglesia primitiva cómo vivir para Dios y tener victoria a través de la fe en la obra consumada de la cruz, el énfasis siendo la cruz. Ese es el mensaje apostólico de esta hora, que está poniendo todos los diferentes componentes que podemos ver a través de la iglesia y la historia en su lugar apropiado y su perspectiva adecuada. Dios habló de diferentes maneras progresivamente, y después la iglesia perdió un poco de eso que Dios le había dado, no tanto que se perdió, pero no se enseñó ni se predicó, y ahora podemos ver desde la Reforma todo esto regresando a la luz. Y siento que este mensaje apostólico, sí es ignorado por la iglesia en general, va a perderse lo mejor que Dios está a punto de hacer, porque ahora que el mensaje es correcto y trae las cosas ante la iglesia, ante el mundo, vemos cómo operarán los dones como debieron haber operado. Dense cuenta que en la historia, y caballeros, todos hemos estudiado diferentes partes de la historia y suficiente de ella, que nunca vimos todos los dones funcionando como énfasis, porciones aquí, porciones allá. Pero yo creo que este próximo mover que Dios va a hacer por el mensaje que ahora está completo, creo que vamos a ver un mover completo de todos los dones. La gente ha dicho que vamos a sus iglesias y dicen, de vez en cuando tenemos mensajes en lenguas e interpretación de lenguas, de vez en cuando un poco de esto, un poco de aquello, pero no están recibiendo la plenitud de los dones operando. Y hay muchas razones, no voy a entrar en detalle a eso, pero creo que con el movimiento del mensaje pentecostal, y ahora todos lo tenemos porque Dios se lo dio a usted, es la dirección que la iglesia debe tomar. Permítame mencionar esto. Yo estaba pensando si lo contaba o no, pero creo que el Señor me va a ayudar a hacerlo. El mensaje que Dios nos ha dado, el mensaje de la cruz, cómo el Espíritu Santo obra, la santificación que desesperadamente es necesaria en la iglesia moderna, desesperadamente necesaria en todas nuestras vidas. Creo que fue unos meses atrás, Lauren empezó a tratar, ¿cómo se llama el hermano? William Durham. Y las asambleas de Dios probablemente ha edificado bastante las enseñanzas de este hombre. No estoy equivocado al decir eso, ¿no? Su enseñanza en 1909, 10 y 11 estableció la verdad, que fue la formación o el sistema de formación de la teología y su creencia para las asambleas de Dios al formarse en 1914. Hace unos meses atrás, el Espíritu Santo lo resaltó en la palabra de Dios, 1 Corintios 6, 11, ¿correcto? Correcto. Y cuando yo dije, y algunos lo escucharon, que en el momento que el creyente pecador viene a Cristo, en ese momento no solamente son justificados, pero son santificados en ese momento. Y entonces nosotros debemos entender cómo el Espíritu Santo obra entonces. Nuestra fe debe de estar en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y debe de continuar, permanecer en esa capacidad. Entonces el Espíritu Santo puede obrar en nuestras vidas porque Él obra estrictamente en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo que le da el medio legal. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Bien. Yo nunca había escuchado de William Durham. Yo nunca lo conocí. Y escuché muy atentamente lo que el hermano dijo, y creo que Dave también.
y Mike. y el Dr. Gray también, sí. Pero yo realmente no le conocía. Así que lo que estoy diciendo es lo que Dios me dio. Yo no lo recibí de él. Y lo único que a él le faltó, él no entró en detalles, y ustedes me pueden ayudar en lo que refiere a cómo el Espíritu Santo opera totalmente en la capacidad de la obra terminada por Cristo, o él entró en ello. Una vez más debemos presentar un poco de fundamento históricamente. La iglesia metodista probablemente fue la de mayor influencia en Estados Unidos en su fundación. Y en los 100 años antes del Pentecostés, la iglesia metodista, con un mensaje de santidad, grabó una ideología que comenzó con Wesley y fue restablecido a través de la iglesia metodista y John Fletcher, que había una segunda obra posterior y que había un evento de santificación. Así que la persona que debía ser salva y experimentar este evento, ahí habían diferentes enseñanzas. Algunos decían que eran santificados inmediatamente, para siempre, perfeccionados, y otros, y Wesley era de este tipo que era más progresivo. Pero en los 100 años antes de el derrame de la calle Azusa, la gente que estaba empujando hacia el mover del Espíritu y santidad era el movimiento Wesley y el movimiento de santidad pentecostal hasta el punto de la calle Azusa. Pero su ideología era que la gente tenía que ser salva y después santificada, y cuando el derrame del Espíritu Santo llegó, la enseñanza que surgió de Parham y Seymour y todos esos que estaban a cargo de la calle Azusa se mantuvieron en el proceso metodista. De hecho, ellos no creían que la persona podía ser bautizada con fuego, a lo que nos referimos hoy como el bautismo en el Espíritu Santo, hasta que ellos tuvieran la salvación y la santificación como un evento. En 1906, William Durham llegó de Chicago como un hermano bautista y fue bautizado con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y él viajó de vuelta. Él era bautista, hermano ¿no? bautista, y él vino de la tradición reformada, pero no todos los bautistas son calvinistas. De cualquier manera, él regresó a Chicago y comenzó a compartir el mensaje pentecostal, pero su tradición reformada y sus enseñanzas eran sólidas con respecto a que no hay ningún evento secundario llamado santificación. Él fue responsable en general por penetrar, o más bien entregarle este mensaje de santificación por fe al área occidental de nuestro país y a Canadá, y después regresó a la calle Azusa y él quería centrar su mensaje y su ministerio allí. Pero cuando él regresó en 1909 a la calle Azusa, el avivamiento original había comenzado a morir. Seymour estaba encargado de la calle Azusa y él estaba predicando, y ellos invitaron a William Durham a predicar en la calle Azusa, y él regresó y comenzó a predicar que la gente era salva y santificada en el momento de la redención, y él llamó eso la obra consumada de Cristo. Y lo era. Y él utiliza Romanos 6 y otros pasajes para probar que no habían dos eventos, solamente uno, solamente un movimiento soberano que salvó al hombre. Y él comenzó a enseñar y predicar eso, y cuando lo hizo, literalmente lo sacaron de la misión de la calle Azusa y se fue a otro lado y comenzó a enseñar y predicar salvo, santificado y luego lleno del Espíritu Santo para el poder. Ahora, lo que nosotros no entendemos en el mundo de hoy es que la adversidad que él enfrentó cuando él volvió después de otros eventos, salvos y finalmente bautizados con el Espíritu Santo. Y él comenzó a enseñar y predicar eso, y el avivamiento que había comenzado a apagarse volvió a encenderse. El poder del Pentecostés cayó otra vez al predicar, y esta controversia que él creó, William Durham, es llamada la controversia de la obra consumada, y dividió el Pentecostés en dos campamentos.
Uno era la iglesia de Dios y la iglesia de Dios en Cristo, que se mantenía en salvo, santificado y lleno, y el otro era el fundamento de los creyentes, que establecía las asambleas de Dios que enseñan salvo y santificado, que es 1 Corintios 6:11, y luego llenos. Ahora, donde su vida entra, y esto es importante para que podamos entender esto, es que 90 años, 100 años pasaron y las asambleas de Dios aún creyeron que el poder de Dios llegó en la salvación y que la persona era santificada instantáneamente en la salvación. Pero lo que no entendieron era cómo es que el Espíritu Santo obra después de la experiencia de salvación. Así es. Ellos, y Durham hizo lo mismo, ellos dijeron que el bautismo del Espíritu Santo realmente es lo que le dio al cristiano el poder para el proceso progresivo de santificación, y eso está mal. Y eso no es Eso correcto. no es correcto. Es lo que usted creció Así creyendo. es. Ahora, Dios, E.B. Hill estuvo en esta plataforma en 1988 y él dijo esas mismas palabras. Él dijo que Dios había usado su vida como un ejemplo de pentecostales alrededor del mundo, de lo que él quería hacer con el movimiento pentecostal. Lo que E.B. Hill no tenía ni idea era de cuán profética esa voz era, porque al viajar a través de los 80s y 90s y comenzar a buscar a Dios por el entendimiento de cómo vivir para Dios de una manera que usted no entendía, Dios le dijo a usted: yo les voy a mostrar cosas del Espíritu Santo Así es, que así no es. conocen, y él ha hecho eso. Y lo que vemos ahora en esa revelación progresiva del mensaje del Evangelio, el mensaje completo del Evangelio, lo que ahora estamos escuchando y entendiendo es que el poder de ser cambiados, el poder de ser conformados al carácter y naturaleza de Cristo, viene en la salvación. Y el mundo pentecostal tristemente aún lucha con eso, pero usted nos ha enseñado y ha dicho que si mantenemos nuestra fe en Cristo y la cruz, el mover del Espíritu Santo comenzará en la salvación, y el bautismo con el Espíritu Santo realmente no impacta, aunque tenemos que tener mucho cuidado aquí, no impacta el proceso de santificación, tanto como es dado como poder de servicio. Ahora, lo que este ministerio está haciendo y lo que este ministerio está aclarando es que algo que aún no se ha entendido de la obra consumada de Cristo, William Durham lo comenzó, usted lo está terminando. 100 años después, usted tiene que entender el impacto de este mensaje, porque ahora le dice a los creyentes que no se trata de ser lleno del bautismo con el Espíritu Santo para poder vivir para Dios, sino que es ser salvo y entender en qué tenemos que poner nuestra fe para que el Espíritu Santo se pueda mover. Dios utilizó a William Durham para establecer esa verdad, pero ha utilizado su vida. Él ha utilizado su vida como ejemplo, y con mucho dolor, sufriendo el proceso. Pero usted no se rindió, usted no se dio por vencido cuando Dios dijo que le iba a mostrar a usted algunas cosas del Espíritu Santo que usted no conocía. Si yo puedo ser honesto, usted es el señor Pentecostés. La gente le escribía a usted y le escribía al señor Pentecostés en la carta, y usted recibía la carta. Y Dios utilizó a una persona que todo el mundo conocía para ayudarnos a entender de que habían cosas en la familia pentecostal clásica que estábamos mal. Y eso no denigra el bautismo en el Espíritu Santo. No. Simplemente pone todo el proceso en orden. Así que William Durham lo comenzó con el hecho de que tenemos que entender la obra consumada de Cristo y su enseñanza en Romanos 6, y algunas de las otras cosas que él creyó estaban justo en línea con lo que enseñamos, pero no progresaron a la santificación progresiva, porque él se detuvo en la santificación inicial, y era el tiempo para eso, porque 100 años antes de salvación y después santificación, se corrijo ya. Su ministerio y su vida está ayudándonos a entender el resto del evangelio que necesitamos comprender. Recientemente, cuando por primera vez leí que tenías un testimonio que querías compartir. Sí, correcto. Él tenía un periódico que él escribió cuando él regresó a la calle Susa, y yo encontré 3 copias de eso llamado El Testimonio Pentecostal, y yo había leído de la creencia de Durham, pero cuando leí sus palabras, cuando leí lo que él escribió,
comencé a entender mejor lo que él había entendido, lo que predicaba y enseñaba, y cuán difícil era para él porque todo el mundo estaba en contra de lo que él estaba diciendo. Lo que leí fue exactamente lo que el Señor me había mostrado. Así es. Y yo no lo había leído, nunca había escuchado a nadie decirlo o escuchar a alguien predicarlo, el Espíritu Santo. Te voy a mostrar cosas sobre el Espíritu Santo que tú desconoces. Y cuando yo lo leí me puse frío en mi cuerpo, porque 100 años atrás leer algo que el Señor le entregó a alguien y Él me lo ha entregado otra vez palabra por palabra. Y la iglesia hoy en día no conoce. Correcto. Pero miren, esto es lo que tenemos que entender. Durham trató con la santificación en la salvación. Y eso no es lo que Dios ha traído a través de usted. Él ha traído el entendimiento de que la santificación progresiva es el crecimiento del creyente, el ser conformado a la imagen y naturaleza de Dios. Solamente puede hacerse cuando nosotros como creyentes, sea que seamos bautizados con el Espíritu Santo o no, mantenemos nuestra fe en Cristo y lo que Él ha hecho. Miren, es una revelación progresiva, es una restauración del verdadero mensaje evangélico. Y es que en los años 80 tuve no sé cuántas cartas que recibí de la Iglesia de Dios, la Iglesia Cuadrangular, etcétera, etcétera. Muchas, miles en un periodo de tiempo. Y decían, hermano Swagger, yo no lo entiendo esto. Yo soy salvo, bautizado con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas, pero tengo amigos bautistas que están viviendo una vida mejor que la mía y yo eso no lo entiendo. Yo no sabía qué responder a ellos. Yo hubiese dicho, si me hubiesen dicho, yo soy salvo, pero no he sido bautizado con el Espíritu Santo, les hubiese dicho, tienen que ser bautizados con el Espíritu Santo. Y eso es verdad, cada creyente debe ser bautizado con el Espíritu Santo, lo necesita. Pero esa no es la responsabilidad del Espíritu Santo. Él opera en esa capacidad de una manera limitada, podemos decir. No es para victoria sobre pecado. Bueno, cuando nuestra fe está en Cristo y la cruz, y se mantiene en Cristo y la cruz, el Espíritu Santo entonces opera total y completamente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo. Si recuerdas, fue en una estación de radio. Recuerdo muy bien. Y el Espíritu Santo empezó a hablar a mi vida y decir, yo obro exclusivamente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo y no opero fuera de esos parámetros. La cruz es lo que le da a él el medio legal de hacer todo lo que él hace, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley, del pecado y de la muerte. Amén. Alabado Dios. Y esto es tremendo, es muy simple cuando lo podemos ver, no es algo complicado, es muy simple. Y cuando su fe está colocada correctamente y se mantiene correctamente, el Espíritu Santo, quien obra exclusivamente, como dije, dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo, 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, obrará en su vida para darle victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Así es, correcto. Él lo hará, alabado Dios. Simplemente lo que Loren está diciendo, creo que todos los cristianos deben entender. Por favor, suban el volumen de Gabriel. La santificación es instantánea y progresiva. Así es. Y debemos entenderlo. Yo creo que lo que usted estaba mencionando es exactamente correcto. Muchos cristianos no entienden el aspecto progresivo de todo esto. Así es. ¿Y cómo es eso? Exacto. Yo recuerdo que estaba en una iglesia hace años y yo estaba enseñando y alguien hizo la pregunta, ¿la santificación es instantánea o progresiva? Yo dije, ambos. Y fue como que el aire salió de ese lugar porque se enojaron y dijeron, no, es instantáneo. Y se acabó. Yo le dije, bueno, entonces, ¿cómo espera que el Espíritu Santo obre cada día?
es progresivo, Él quiere que crezcamos, es instantáneo en la salvación, pero continúa el resto de nuestras vidas. Y como usted lo dijo, la única manera de que eso suceda es que nuestra fe sea anclada en lo que Cristo ha logrado. Pablo dijo, y esa es la confianza que tenemos, aquel que ha comenzado una buena obra la continuará hasta el día de Jesucristo. Permítame compartir este pensamiento y podemos estar todos de acuerdo, y si estoy en desacuerdo, pues puede ser corregido por cualquier persona. Cuando Jesucristo muere y los discípulos, podemos ir de Policarpio, todos los que vinieron, ¿no? Después de hasta Agustín. Yo no he visto, y años atrás lo estudié profundamente, no he visto nada en lo que tiene que ver con discutir la santificación progresiva y la aplicación correcta de dónde debe de estar nuestra fe en la obra terminada por la cruz. Yo no puedo ver esto en la era de la iglesia, no lo veo en la iglesia, y vemos ahora la iglesia de la Reforma hasta el tiempo de Durham, que fue cerca de 100 años atrás. No lo hemos visto. Esta revelación es algo que Pablo nos entregó del Señor Jesucristo, y pensemos en esto, ahora ha sido revelado. Eso quiere decir que Dios está a punto de ser algo fantástico, algo poderoso. Amén, así es. Tengamos cuidado porque a lo largo de los años se podrán encontrar autores que nos dan piezas. Sí. Y la hermana Jessie Penn Lewis de Inglaterra escribió, Hutchinson, ¿era su nombre? C.H. Hutchinson. Macintosh, Sí. Él, bueno, habían porciones, Watchman Nee, en Romanos 6, y su disertación nos dio algunos. Han habido Meyer Perman en Conociendo las Doctrinas de la Biblia. El libro, escrito en 1937, trató con santificación y santificación progresiva. Fue uno de los hombres más brillantes que han llegado a existir en el Pentecostés primitivo, y él era de las asambleas y esa influencia. Y hay mucho dicho en su libro, ese libro que utilizamos para doctrina a veces, cuando uno regresa y lo lee. Así que han habido revelaciones progresivas y perspicacia. Usted aprendió algunas de las cosas que aprendió de Kenneth Wuest, que es de la iglesia tradicional reformada, y porque ellos no creyeron en esta situación salvos, santificados y llenos, ellos creían y enseñaban salvos y santificados, pero lo que su ministerio ha sido responsable de hacer es de conectar todas esas cosas. Scofield es otro. Si usted regresa y lee la Biblia de Scofield sobre Romanos 6, él enseñará lo mismo básicamente que nosotros. Pero lo que estamos viendo es que el poder del Espíritu Santo que usted conocía en el Pentecostés a través de la enseñanza del mensaje de la cruz, ese mismo poder ahora está siendo dado a la vida de la gente que está siendo transformada en la imagen de Cristo. Necesitamos tener cuidado porque no hay uno de nosotros que jamás seamos perfectos. Ni uno de nosotros hacemos todo esto correctamente, y debemos perder esta actitud de que somos los mejores, nunca perdemos ni hacemos nada malo. Es lo que Durham tuvo que pelear, 100 años de perfección y de ideología falsa, y no lo somos. Estamos en necesidad del poder del Espíritu Santo cada minuto de cada día de nuestra experiencia cristiana. Vamos a tener problemas si nosotros no dependemos de y confiamos y mantenemos un estado de humildad. Pero lo que esta información ha hecho es que ha pasado a través de los siglos en piezas, pero su ministerio ha puesto todas esas piezas del rompecabezas juntos. Pero, ¿qué va a hacer las asambleas de Dios si están a mitad del camino allí, no? Sí, ya por 100 años han estado ahí, pero Durham predicó que... Pero ahora que el resto ha sido entregado, ahora el balance tiene que ser recibido. Daniel profetizó, en los últimos días la ciencia incrementaría. Él no estaba hablando de inteligencia, de informática, no era de la televisión, estaba hablando de el entendimiento de la palabra de Dios. sí. Así que lo que nosotros vemos aquí en Hebreos es la revelación final. Jesucristo es la revelación final. La revelación más grande, miren, hay 4 revelaciones grandes que Dios dio. La creación prueba su existencia, la conciencia prueba que tenemos a un creador, y después la ley mosaica, que básicamente abrió el entendimiento del carácter y naturaleza de Dios como ninguna otra cosa. Pero cuando Jesús entró a la escena, su autoridad
vino a anular la de la ley y comenzó a hablarnos de la naturaleza y el carácter de Dios. Le dijo a Felipe: cuando me veáis a mí, habéis visto al Padre. Él habló como aquel que tenía autoridad. En los evangelios dice que la ley era hasta Juan. Juan presentó a Cristo y Cristo clavó la ley a la cruz. Y ahora los escritores de Hebreos dicen: Dios, que en otros tiempos ha hablado a través de los profetas, ahora ha hablado a nosotros a través de su Hijo. Y la voz de los hijos, extendida como pastor, profeta, evangelista y maestro de aquel entonces, esta voz de Cristo ha estado enseñando cómo vivir para Dios y ha estado moviéndonos hacia estos últimos días, y su información es su vida, ha sido su vida. Nosotros hablamos de esto, pero ha sido su vida. Dios ha usado su vida para propagar esta paz o esta pieza del evangelio que todo el mundo tiene que entender. Y si nosotros lo rechazamos, si no lo entendemos, si dejamos que la enseñanza previa y la agenda personal y los poderes de las tinieblas nos mantengan alejados de la verdad, usted lo ha dicho en los últimos meses varias veces, va a llegar una espiral descendente devastador, porque la ira de Dios se revela ahora en contra de aquellos que retienen la verdad en injusticia. Así que es un gran tiempo de regocijo, pero todos debemos encargarnos de cuidarnos. Ustedes van a distintas iglesias y predican casi cada fin de semana, ¿no? Sí, señor. ¿Y estoy correcto al decir eso? Sí. Entonces, ¿cómo el pueblo recibe el mensaje? Lo reciben, diría yo, lo han recibido y están viendo los frutos y los beneficios. Usted lo dijo antes y lo hemos escuchado muchas veces, es como que he nacido de nuevo. Y lo hermoso de esto, hermano Swagger, es que esto va de generación a generación. He hablado con personas que son jóvenes, hasta personas que son ancianas como mis abuelos, y dicen lo mismo, que este mensaje de la cruz ha transformado su caminar cristiano. No ven nada diferente, y así ha hecho toda la diferencia. Esto está haciendo un cambio, la diferencia ya ha sido renglón tras renglón, línea tras línea, mandato sobre mandato, un poquito aquí y un poquito allá. Pero hermano Swagger, yo tengo que decir esto para poder entender lo que el hermano Larson está diciendo. Ahora tenemos el mensaje completo, es el mensaje completo que pone todo en su lugar apropiado y perspectiva. Todo identifica Yo creo lo que eso. es verdad. Yo creo eso. Y expone todo el error. Y cuando uno es confrontado con el mensaje de la cruz, usted tiene una decisión que tomar. Pastor, evangelista, persona en la banca, no importa, salvo 50 años, acaba de ser salvo hace 5 minutos. Usted tiene que tomar la decisión. Y a quien mucho se le ha dado, mucho se le requiere, mucho se le demanda. Ahora mismo estamos viendo en este mundo, no solamente en el país, pero en este mundo, los ataques del enemigo, de Satanás, y aquellos que son de su padre, el diablo, para ser honesto, que vienen contra la iglesia. Pero también estamos viendo otras cosas, y lo digo de esta manera: nosotros no vamos a lograr sobrevivir este ataque solo por nuestros números, denominaciones, ni nuestra historia. Tenemos que regresar a la cruz, porque ahí es donde el poder de Dios se encuentra. La iglesia tiene que regresar, pero tiene que comenzar con el liderazgo y con el corazón del individuo. El blanco de la fe de la persona tiene que ser la cruz de Cristo. Cuando eso es un hecho, entonces el Espíritu Santo, quien obra en esa capacidad, puede obrar en la vida de la persona y llevar su condición al nivel de su posición. Sí. Cada uno de nosotros tiene una posición en Cristo, pero en la mayoría de los casos no vivimos a ese nivel. Hermano Swagger, hay una gran cosecha ahora mismo, una cosecha de almas en todo este mundo. Yo creo que múltiples millones de individuos están listos para recibir al Señor Jesucristo si ellos tuvieran la oportunidad de escuchar el Evangelio. Y Dios nos ayude que solamente les demos a ellos Jesucristo y el crucificado. Así es. Que no les demos a ellos ninguna otra de esta situación que está entrando en la iglesia. Que nada de esto, solamente la cruz. Mire, hay demasiada cosecha, no podemos estar distraídos con ninguna de estas otras cosas. Pero permita decir esto a todos nosotros, aquellos que están viendo a través de la televisión también.
La revelación de Dios no es entregada para hacernos una élite, para hacernos mejor para hacernos que nos veamos bien. Nos está beneficiando, pero yo quiero advertirnos y a todos aquellos que prediquen este mensaje, no ser elitistas, no mirar al hermano y la hermana que tal vez desconoce o aún inmediatamente recibe el mensaje de la cruz. Yo voy a hacer todo lo posible en donde quiera que yo esté, en todo lugar donde yo vaya, y con humildad y dependencia sobre el Espíritu Santo voy a ofrecer esto. Y nosotros no debemos permitir ese sentido de elitismo. Yo conozco algo que tú no conoces, o soy mayor. Eso no debe de ser, eso debe de detenerse, y eso sí existe y debe de detenerse. Y toda persona que esté operando en ese espíritu es un espíritu de autojusticia. Y mientras la doctrina sea correcta, ese espíritu está mal. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Este mensaje es por todo el cuerpo de Cristo. Realmente, todo el que ha sido bautizado en Cristo no es un mensaje de Pentecostés. Démosle al Señor un aplauso. Alabado Dios. No es un mensaje bautista, ni de un hombre nada más. Es el mensaje de Cristo Jesús a través de sus apóstoles, para su pueblo, guiándolos a la verdad. Ha sido desde hace mucho que lo necesitábamos y lo tenemos que tratar bien. Y yo solo quiero decir eso porque a veces yo me perturbo un poco por la gente que se enoja conmigo porque yo voy a predicar a algún lugar a gente que no lo sabe. Bueno, la verdad es que si yo no voy a ellos, ellos jamás lo hubieran conocido tampoco, ¿verdad? Entonces, bueno, yo voy a ser amoroso y amable, sin embargo, no me voy a comprometer en mi teología y doctrina, porque yo amo al resto del cuerpo de Cristo, porque Jesús murió para traerles esta verdad que este ministerio ahora está trayéndole al cuerpo de Cristo. Es para todo el cuerpo de Cristo. Es para todo el mundo. Hermano Swagger, rápidamente mientras terminamos, hay algo que quiero anexar, y es que en los años 70 Francis Schaeffer escribió un libro que se refería a esto, al capítulo 1 de Hebreos, y en ese libro él dijo que Dios está allí y Él no está en silencio. Dígalo otra Él vez. dijo que Dios está aquí y Dios no está en silencio, que Dios está hablando a la iglesia en aquel momento, en los años 70. Ahora, Él no estaba allí con lo que conocemos ahora, pero sí sabía que Dios está hablando a la iglesia y Él no estaba en silencio. No estaba en silencio. Y así como Él habló y lo hizo claramente en Hebreos, dice Dios al principio, Dios habló con los profetas, no hay duda de ello, y Dios todavía está hablando con nosotros hoy. Si nosotros escuchamos y entramos en la palabra y Dios ha revelado estas cosas. Francis Schaeffer, él sabía que Dios quería hablar. Él no estaba allí todavía donde estamos, como el hermano Larsen lo está diciendo. Han habido muchas personas a lo largo de los años que han tenido partes de este mensaje, pero Dios lo ha unido todo para este tiempo, y Él ha hablado, y Él todavía sigue hablando a nosotros a través de su palabra y a través de la oración, y dándonos esta revelación de lo que Él quiere hacer con este mensaje de los últimos tiempos en la iglesia. Josh lo mencionó momentos atrás, línea tras línea, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y un poquito allá. Dios lo va a traer todo correctamente. Amén. Lo traerá a la superficie si seguimos creyendo. Y yo le doy gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Vamos a ponernos de pie, adoremos al Señor, alabado Dios. Sing grace